pues vamos a compartir el mensaje de ahora. Te recuerdo que ya estamos grabando los mensajes dominicales, así que pues también le damos la bienvenida a las personas que nos siguen allá por las redes sociales. Tú puedes meterte a la página de YouTube de la iglesia, Gracia Admirable, y vas a ver que ya hay un buen número de mensajes. Entonces cada domingo estamos grabando y los estamos subiendo. Como siempre les digo, ustedes tienen la premier, porque el que se está grabando ahora pues lo van a ir hasta la semana que entra, ¿verdad? Así que tú tienes la premier para que no dejes de venir, ¿verdad? Se pone mejor en vivo y a todo color. Así que bueno, ahí sigue, también tenemos ahí Facebook y varias redes sociales para que nos vayas siguiendo, y bueno, sea de bendición y compartas para otras personas, ¿verdad? Compartas para otras personas. Muy bien, pues abre tu Biblia ahí en Hechos capítulo 10. Por cierto, Hechos capítulo 10, curiosamente, fue el primer video que grabamos en YouTube. Así que por ahí debe de estar, hace más de 2 años, me tocó compartir Hechos capítulo 10. Así que yo decía, no voy a repetir el mensaje, ¿verdad? Siempre Dios tiene cosas nuevas. Y gracias a Dios, Dios me mostró, hoy queremos hablar de un tema interesante, un tema que tiene que ver a veces con nuestras estructuras mentales. A veces venimos a Cristo y nos sentimos con ciertos privilegios para acusar al prójimo, para menospreciar o señalarlo de alguna manera. Y yo quiero enfocarme en esa parte. Así que dice ahí Hechos capítulo 10. Hechos 10, déjame darte también antecedentes, es muy importante este texto en la Biblia. ¿Por qué? Por primera vez se predica el evangelio a los que no somos judíos. Los primeros 10 capítulos ha sido nada más el pueblo de Israel. Se está cumpliendo la profecía de Jesús cuando dijo que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús refiriéndose, pues, Jerusalén, los judíos que habitaban ahí, que era la provincia de Judea, Samaria, que eran judíos, pero se habían mezclado con gentiles, con gente que no era judía. Y ahí estaban los samaritanos, por eso encuentras en el libro de los evangelios, ¿verdad? Encuentras por qué se caían mal los samaritanos y no se llevaban con los judíos. Bueno, el judío menospreciaba al samaritano. Pon atención a esa palabra, menospreciaba al samaritano. ¿Por qué? Porque no había sido fiel. Interesante, ¿verdad? No había sido fiel. Así que, pero hasta el capítulo 9... todavía vemos el capítulo 9, Pedro haciendo milagros. Pero el capítulo 10, maravilloso, el evangelio era para todo el mundo. Así que dice ahí, voy a leer Hechos 10 en adelante y después iremos comentando. Dice Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad
Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. Los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Bueno, más o menos ahí está la narración. Importante que la entendamos. Cornelio, dice la escritura, centurión. El centurión era una persona que tenía a cargo 100 soldados. Era un soldado romano. Pero llama mucho la atención que este hombre era piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dios escogió a la nación de Israel para que fuera un pueblo especial, para que fuera un pueblo que diera testimonio a todas las naciones. De tal manera que ellos eran la única nación que tenían un solo Dios. Eran los únicos que tenían un solo Dios. Todos los demás eran politeístas. Todas las naciones tenían muchos dioses. Aún los romanos, nación a la cual pertenecía Cornelio, tenían muchos dioses. Se había degradado tal manera la nación romana que aún los césares se creían divinos. Y esto no era nuevo, ¿verdad? La soberbia de los dirigentes políticos en la época de Pablo era tal que también tenemos como una figura divina, por ejemplo, con los griegos, Alejandro Magno. Creían que era hijo de dioses. Y todas las naciones, todos los gentiles, siempre han tenido muchos dioses. Esa es la razón por la cual Dios escogió a la nación de Israel, para que predicaran que había un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Hoy día hay muchas naciones que todavía tienen muchos dioses y no se dan cuenta, ¿verdad? Podemos empezar a lo mejor por el hinduismo, que tiene cientos de dioses. Y no podríamos ir tan lejos que la misma iglesia romana tiene cientos de santos. Y vamos a suponer que ni siquiera tú eres muy devoto o alguien no es muy devoto, pero tienes cientos de dioses falsos. Tu trabajo, tus ahorros, tu preparación, tus contactos, esos pueden ser tus dioses. Pueden ser a la gente en la cual crees que si te falta eso se te acaba la vida. Es más, podemos caer en el extremo, aún como creyentes, de creer que si una mujer, ¿verdad? Si yo enviudo, se me acaba la vida. No se te acaba la vida. Si fallece un hijo, se me acaba la vida. No se te acaba la vida. Y esto te hace mucho pensar si Dios no quita esos dioses a veces en la gente.
porque Dios es el único Dios. Fuimos creados para tener comunión con Él y para depender de Él. No es malo depender de Él, no es sobajarte, ni es hacerte menos, ni es hacerte, pues no sirvo. No, Dios quiere que dependamos, que nuestra confianza esté en Él. Así que la nación de Israel tenía el objetivo de que toda la gente pudiera escuchar que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y ese fue Israel. Sin embargo, cuando nosotros venimos a la Biblia podemos caer en un error muy común. El otro día estaba ahí en una red social y salió una hermana en Cristo que decía: creo que yo he estado en un tiempo de legalismo en mi vida cristiana. Y le contestó esto cristiano: pues sí, es lo normal, por ahí pasamos todos. El legalismo, y lo dijo Jesucristo, es ponerle carga a la gente como si fueran de parte de Dios. Y porque tú has dejado de hacer ciertas cosas, no puedes pensar ni cargar que todos deben de hacerlo como tú lo haces. Ahorita voy a poner algunos ejemplos. Uno de los errores grandes dentro de este término legalismo es querer que se comporte la gente como creyente sin ser creyentes. Eso no se puede. Si como creyentes luchamos, como no creyentes es una injusticia que tú le pidas a alguien que no es creyente que se comporte como creyente. Está siendo injusto, porque lo que ahora en el Nuevo Testamento a la iglesia, nos compartió hace un momento Rodrigo, lo que nos hace iglesia es que somos el cuerpo de Cristo y nos ha dado su Espíritu Santo, y como dice Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Así que cuando un creyente deja de fumar, cuando un creyente deja de decir groserías, y es un proceso, cuando un creyente empieza a discipularse, un creyente, esas son cosas del creyente. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Pero es bien normal, ¿verdad?, que la hermanita, la mamá: ay, mijito, ¿cómo es posible que no puedes dejar el cigarro? Porque es incrédulo, porque no tiene poder, no va a poder. Ay, mijito, pero ¿por qué le eres infiel a tu esposa? Porque no va a poder. Porque sí, porque está en tinieblas. ¿Quieren ver la característica de una persona no creyente y cómo estuvimos nosotros? Efesios 2:1. Deja ahí una ceñita en Hechos 10. Efesios 2:1. Este texto se lo deben de saber, es un texto muy importante. Está hablando Pablo a una iglesia de una ciudad muy pagana. Ahí en esa ciudad netamente pagana estaba una de las 8 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Estaba el templo de Diana de los Efesios. Así que era muy pagano. Pero Pablo habla a los creyentes, y en el capítulo 2, versículo 1 dice así, Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros, a los creyentes, a los que se han convertido, y vamos a ver las condiciones. ¿Cuál era nuestra condición para que Dios nos haya dado vida? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la condición? Y voy a irme a la exageración, ¿verdad? De aquella abuelita con cabeza blanca, bondadosa y cara de abuelita de Piolín. Sí, así, esa es tan buena, ¿no? ¿Cuál es la condición si no tiene a Cristo aún esa abuelita? Muerta en delitos y pecados. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Cómo? Muerta en delitos y pecados. Así que no seas injusto y le pidas
si no es creyente alguien, que se comporte como creyente. No puede. Y esto no tiene que ver con que escuchó la palabra. Ya hemos explicado desde este foro, y hemos explicado que la fe tiene que ser una fe intelectual y una fe voluntativa. Es decir, no es suficiente que yo entienda el Evangelio, que yo entienda que Dios envió a su Hijo a morir por mis pecados, que yo entienda que Cristo fue crucificado por mis pecados. Eso es histórico, eso es un hecho histórico narrado en la Escritura, celebrado por todo el mundo cuando celebran Navidad, saben que hay un Jesús, etcétera, etcétera. Eso es un conocimiento intelectual, pero otra cosa es voluntativa, que cuando tú entiendes que eres pecador, entonces tú dices, te necesito Jesús, perdona mis pecados y ayúdame a nacer de nuevo. Pero yo lo deseo con todo mi corazón. Voluntativa. Es diferente. Porque si no es como entender a Jesús como si te lo hubieran enseñado en la escuela. Así como conociste en la escuela, en tus clases de historia, que existió un Madero, o que existió un Miguel Hidalgo y Costilla. Pues sí, ¿verdad? Los conociste, hicieron, promulgaron la independencia, bla, 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 bla. Pero eso es conocimiento intelectual. Puede pasar en la vida de las personas que su conocimiento sea netamente intelectual, pero debe ser voluntativo, es decir, me someto a Cristo y a su voluntad, reconozco mis pecados. Así que esa abuelita, la abuelita de Piolín, no sé por qué se me ocurrió eso, pero bueno, dice que estaba en delitos y pecados. Vamos a seguir viendo la gente normal, como estábamos tú y yo. Esa era nuestra condición, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, pero ahí estuvimos. Los cristianos somos ex. ¿Por qué te reíste, Rebe? Somos ex, ¿verdad? Pues fuimos ex mentirosos, ex iracundos, etcétera, etcétera. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, mas a estos erais alguno de vosotros, mas ahora sois santificados, justificados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por eso el cristiano era ex. Así que, y no estoy inventándolo, ahí lo dice, ¿verdad? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué está siguiendo? ¿Cuál es la enseñanza de este mundo? ¿Cuál es lo que enseña este mundo? Pues este mundo enseña, bueno, pues mira, mejor no nos casamos, nada más nos juntamos a ver si pega. Esa es la corriente de este mundo. Bueno, pues mira, que los jóvenes experimenten relaciones sexuales antes, ¿verdad? Para que conozcan cómo les va a ir la corriente de este mundo. Bueno, pues no me quiero meter más cosas, ¿verdad? Pues ya no soy ni, por así que están adoptando nuestra sociedad muy bonita ¿cómo se llama? El lenguaje inglés, ¿verdad? Ya no soy he, ya no soy she, ahora soy it. ¿Verdad? Pues es la corriente de este mundo, es lo que enseñan, lo que promueven. Pero ya no se trata de seguir lo que la corriente piensa o la gente piensa. Ya no se trata de nosotros, se trata de qué dice Dios. ¿Qué opina Dios? Así que por eso dice, andamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y esto está terrible. Porque lo que sigue, mucha gente no lo sabe, pero la Biblia lo enseña. El que no lo sepa no significa que no sea verdad, la Biblia lo enseña. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El diablo, Satanás. Ni cuenta se dan, pero como marionetas. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y de qué forma lo hace el enemigo?
Muchos piensan que es ay, me tentó el diablo, y entonces pasan 50 chiques en bikini, ¿verdad? ¡Ay, qué tentación! No, así no es. Como es, dice ahí, el espíritu, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente no se sujeta a Dios y no va a ser una posesión, o a veces sí, que la ciencia le llama esquizofrenia y le llama múltiples personalidades, pues sí, ¿verdad? Pero no se va a presentar así el diablo, pero sí con cierta esclavitud hacia el pecado y ciertas ideas en su cabeza que él jura y perjura que es verdad y está engañado. Ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así que a eso fue llamado el apóstol Pedro, pero Pedro ya estaba diferente. Pedro ya llevaba 3 años conociendo a Jesús. ¿Quién tiene aquí más de 3 años conociendo a Jesús? No, pues eres más maduro que Pedro. Pues sí, ¿no? Porque para este tiempo, de Hechos capítulo 10, regresamos ahí, Pedro ya tenía más de 3 años. Apenas tenía 3 años, iba por su 4º, 5º año de conocer al Señor. Tú ya a lo mejor tienes más tiempo. Entonces él cae en un estado, y esto es bien normal, de sentirse especial. ¿El cristiano es especial? Sí es especial. Hoy lo cantamos, ¿verdad? En esa alabanza, que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, etcétera, etcétera. Sí somos especiales en Cristo, pero que nunca, nunca se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Cuando tú entiendes de dónde te sacó Dios, no te atreves a juzgar al que no es creyente. Y eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pedro en Hechos 10. Observa cómo Dios fue trabajando poco a poco en la vida de Pedro. Hoy, aunque hablamos de Cornelio, ya el video de Cornelio ya está por ahí búscalo. Pero poco a poco, quiero hoy concentrarme en la vida de Pedro. Dios empezó a trabajar poco a poco en su vida. Ya conocía a Jesús, ya tenía el Espíritu de Dios, pero no era perfecto. Y de las cosas que él empieza a Dios trabajar con él, ¿a dónde lo mandó? Gracias. ¿A dónde lo mandó Dios? ¿Dónde estaba Pedro físicamente? Veamos el último versículo del capítulo 9. Hechos 9:43. Y aconteció, hablando de Pedro, que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, ¿qué? Curtidor. ¿Qué es un curtidor? ¿Curtidor de qué? De pieles. Llegó a casa de un hombre que se trataba de hacer pieles, y ahí ese hombre vivía cerca del mar, porque usaba la sal y todo lo que necesitaba para curtir pieles. ¿Y qué es curtir pieles? Tratar de separar la piel del animal y mantenerla fresca, sin sangre, para que sirva la piel para cubrirte o para ropa, lo que fuere. Así que este oficio era una abominación para los judíos. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 14, también viene Levítico, pero Deuteronomio capítulo 14 dice que no podían tocar muertos. Y ahí en Deuteronomio 14 viene una lista de animales que no podían comer. Entonces imagínate, ya leímos, cuando Pedro ve que tiene hambre y baja un lienzo o un mantel, si quieres, para que sea más fácil su comprensión, baja un mantel del cielo y ve toda clase de animales y le llama inmundos.
Vamos a seguir leyendo porque vienen muchas cosas en mi cabeza. Dice, había en Cesarea un hombre, un llamado Cornelio, centurión o de 100 soldados de la compañía llamada la italiana. Con todo que Cornelio tenía las características de Efesios 2:1, ya lo leímos, ¿verdad? Estaba muerto en delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Él era un hombre que la religión judía le había impactado. ¿Por qué? Porque siendo romano, pues tenía muchos dioses. Sin embargo, él empezaba a orar en el horario de los judíos. El judío oraba 3 veces al día. A la hora tercera, al mediodía, a la hora tercera, que son las 3 de la tarde, y a las 6 de la tarde. Aquí Cornelio vemos que él está orando en la tarde, pero está adoptando las costumbres judías. Pero algo increíble es que dice de él que era un hombre, versículo 2, piadoso. Un hombre que seguía la voluntad de Dios para la gente. Un hombre que guardaba la ley, temeroso de Dios. Y algo increíble, este hombre se ve que era un hombre casado y tenía tal convicción del Dios de Israel, que él no era israelita, que toda su casa andaba como él. Era un hombre que había enseñado a sus hijos, a su esposa, a sus familiares, que debían de tener temor a Dios. Esto es muy hermoso. Muchos de los que estamos aquí somos quizá primera o segunda generación de cristianos, ¿verdad? Nos llegó, gracias a Dios por ello. Pero a mí me emociona mucho, por ejemplo, cuando el hermano Pedro dice, es que mi abuelo predicaba y mi padre nos decía que hiciéramos. Es padrísimo ver cuántas generaciones ha estado la palabra de Dios en algunos hermanos. ¡Qué precioso! Y yo no creo que vaya a ser más emoción en mi vida, no nada más que mis hijas estén en la palabra de Dios, que mis nietos estén en la palabra de Dios. Y si están predicando, ¡qué padre! O sea, eso es algo completo. Muchos somos quizá primera o segunda generación de creyentes, ¿verdad? Pero qué padre cuando, pues Cornelio había estado, no nada más era un hombre piadoso y temeroso de Dios, sino que toda su casa con él. Dice la escritura, hacía muchas limosnas al pueblo. Él era soldado romano, tenía un carro, ya dijimos 100 soldados a su mando, pero él ayudaba a los conquistados, porque sabía, estaba comprendiendo, el Dios de ellos es diferente a los nuestros. El Dios de ellos tiene razón, es diferente. Y dice, y oraba a Dios siempre. Pregunta. Y además hasta se le aparece un ángel, ¿verdad? ¿Era creyente? No era creyente. Por eso el ángel le dice, ve a casa de un Simón, de un hombre que se llama Simón, y ahí posa Simón Pedro, él te va a decir lo que necesitas oír. ¿Sí me van siguiendo? Hay gente que puede, otra vez, reconocer a Dios intelectualmente, acercarse a Dios desde su óptica, desde su perspectiva, pero no han entendido el evangelio de salvación. Este era su caso. Este era su caso. No había entendido, o sea, era piadoso, temeroso de Dios, oraba. ¿Cuánta gente conoces que ora? Bueno, hoy hasta en las redes de WhatsApp, hoy es lunes, felicidades, demos gracias a Dios. O sea, ¿no han oído eso? Y a mí cuando me mandan eso, yo no estoy seguro, yo no pongo la mano si son salvos los que mandan eso. La verdad. Pues que me la manden eso, ¿qué? Estamos viviendo un mundo muy romántico. Contradictorio, porque sabes que es un mundo violento, pero la gente quiere manejar un mundo muy romántico.
Y les encanta mandar mensajitos de, buenos días, Dios te bendice, tú todo lo puedes, y bla, 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 y meten versículos y todo. Y yo no sé si esa persona ya tiene una conversión con Dios. Porque no te hace diferente mandar mensajitos. Y es increíble que Cornelio, teniendo todos esos atributos preciosos, porque no deja de ser loable, pues, pero no suficiente para Dios. No suficiente para la justicia y el estándar de justicia de Dios. No suficiente para los parámetros de Dios. Y dice que oraba, ahí dice versículo 3, vio claramente una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dice, tus oraciones y tus limosnas han subido, Dios lo sabía, para memoria de Dios. Sí, ya vi que estás haciendo tus pininos, pero no eres salvo. Eso es lo que va a pasar el día del juicio. A eso se refería Jesús, ahí en Mateo, muy fuerte, cuando dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y yo les voy a decir, nunca los conocí. Porque las obras no salvan, ya lo sabes. Los bautizos no salvan. Los sacramentos no salvan. Las limosnas no salvan. Es más, ni el que se le haya parecido a a Cornelio el ángel, lo ponía como alguien especial. Hoy día, se le apareció a fulanito la Virgen en forma de hot cake. Ha de ser un santo. ¿No? ¿Sí me explico? Ni eso te da la salvación. Y algo interesante que ya hemos visto aquí en este estudio es que la salvación nunca será por los milagros. ¿Te acuerdas el apóstol Pablo, su conversión? Ananías recibe a un varón llamado Saulo para que le digas, y Dios le dice a Saulo, le dice Dios al apóstol Pablo antes de ser convertido, ve con Ananías, él te va a decir lo que tienes que hacer. Lo mismo es aquí. Cornelio, ¿qué quiere el Señor? Hasta un ángel Dios le envió. Él ve con Simón, él te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tenían que decirle? Pues el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, conforme a la Escritura, resucitó el tercer día para darte vida. Lo crees intelectualmente y espero voluntariamente. Y Cornelio necesitaba escuchar el mensaje de salvación, porque todos sus cuentitas o todos sus favores, pues Dios los recordaba, pero eso no lo salva. ¿Sale? Ahora, pero yo no quería hablar tanto de Cornelio, sino de Pedro. Pedro ya Dios lo estaba preparando y lo mantenía con uno que se dedicaba a tener animales muertos en su casa. Digo, no sé cómo era en esa época, pero yo imagino si fuera esta época, un garage lleno de trapos y solventes y todo, así como aquellas personas que se dedican a disecar animales, pues es así, ¿no? Me imagino algo así. Pero eso era inmundo para un judío, eso era abominación. Y tenían cosas que no podían comer. Aunque Dios buscaba una nación especial, una nación que se diferenciara del resto de las naciones, que llamara la atención, ay, pero ¿por qué estos no comen? Ay, pero ¿por qué estos no hacen esto? ¿No? Era como llamar la atención, como le llamó la atención a Cornelio, la nación de Israel, que ya se comportaba como judío. Dios, muchas de sus leyes del Antiguo Testamento,
las hizo para protegerlos. Si tú lees Deuteronomio 14 del 3 al 21 más o menos, que habla de los animales inmundos, te vas a dar cuenta que les estaba permitido comer animales que después de que pues los ¿cómo se dice? Eran ganaderos o atendían sus ganados y eso, pues los sacrificaban, comían de una forma muy limpia. Estamos hablando de un pueblo que vivió en el desierto de arriba de 40, 45 grados centígrados. Entonces, que te dieran chance de comer mariscos, no, sí, exacto, imagínate, tú sabes lo que es una intoxicación con mariscos, te puedes morir, te mueres. Así que muchas de las leyes que Dios dio no es porque el camarón o el ceviche fuera malo, sino porque Dios estaba protegiéndolos. Por eso no podían comer mariscos, o sea, podían comer únicamente animales de agua que tuvieran aletas y escamas. Pescado. No creas que el salmón estaba permitido, ni el camarón, ni el ceviche, o de pescado, bueno, el ceviche pescado sí, o qué otras cosas hay, bueno, almejas, qué sé yo. Mucho menos, aunque lo vendan tan caro, el cangrejo y la langosta, prohibido. Porque si no tenían los cuidados higiénicos, pues se moría el pueblo, ¿verdad? Tampoco podían comer, entre otras cosas, conejo, porque no podían comer animales que, número uno, que no fueran rumiantes. O sea, Dios los estaba protegiendo, o sea, no podían comer animales como el águila o animales que comen animales muertos, pues de carroña, exactamente. Entonces tenían que ser aves limpias, que llama la escritura, que eran pues que comían alpis, bueno, plantitas, semillitas, esas cosas. Tampoco podrían comer mamíferos que tuvieran una pezuña no hendida o así. Por ejemplo, el conejo que tiene patitas no lo podían comer, o la liebre o el camello. Pero sí podían comer la vaca, otros animales, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a eso. Así que la cultura judía pues continuaba con esto. Pero Pedro, imagínate, Dios le dice, a ver, ve a vivir un tiempo con aquel que mata animales. Yo, sí, tú. Y ahí va Pedro, ¿verdad? Y ahora, Pedro, ay, es que tengo hambre. Y Dios le manda una visión. Ahí hay un chorro de animales. Ahí hay puerquitos, hazte unas manitas a la vinagreta, Y fíjense qué interesante. Cada vez que se aparecía el Señor, lo vimos la semana pasada, la palabra griega kurios decía, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Te acuerdas? Imagínate el grado de madurez de Pedro, que mira cómo contesta él. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le prepararon algo, le sobrevino un éxtasis y vio abierto el cielo, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, había tortuga para que se hiciera una sopita y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué dijo? Señor, no. Llama la atención, ¿no? O sea, hemos estado viendo que cuando oían la voz de Dios, los hombres humildes decían, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Pero Pedro, como ya era cuate de Jesús, ¿verdad? Ya conocía a Jesús. No, Señor, eso no está bien en tus planes. Eso no me parece bien. ¿Qué grado de ADN del apóstol Pedro tenemos? ¿No? Porque, a ver, Dios, yo te pido esto, te pido aquello. Bueno, tienes que hacer esto. ¿Qué le dices? ¿Heme aquí, Señor? O, no, Señor. No te pases. Eso sí no. Eso sí es mucho. Te pasaste. Por eso Dios estaba trabajando con Pedro. Pero Pedro estaba todavía en la etapa de no obedecer, pues se resiste, nunca comió. Estaba en la etapa de no obedecer, pero sí re bien criticar.
No, pues yo cómo voy a entrar en casa de un gentil, cómo voy a comer cosas inmundas. Fíjense lo que dice ahí adelante del 10, dice versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo no como, yo me porto re bien. Acuérdense que tiene la ley de Deuteronomio 14. Y la respuesta más preciosa es la que dice el apóstol, es la que dice el Señor. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Así que la madurez en este momento del gran apóstol Pedro, que tenía 4 o 5 años, no tenía muchos años en la fe, era, sigo con mis costumbres y si me pides esto no lo voy a hacer. Todavía le faltaba, ¿verdad? Con todo y que era el apóstol y pues el principal de la iglesia. Ahora, otra cosa que llama mucho la atención en la narración es lo siguiente. En el libro de los Hechos aparece 10 veces la palabra mientras. En todo el libro de los Hechos aparece 10 veces la palabra mientras. ¿Y qué significa la palabra mientras? ¿Qué significa la palabra mientras? Por un momento. Pues está esto mientras pasa aquello. Esperando a Está pasando esto, pero por el otro lado pasan estas cosas. Y a mí me llamó la atención la palabra mientras, porque la palabra mientras aparece 10 veces en el libro de los Hechos. Pero solamente en el capítulo 6 en el capítulo 10 aparece 6 veces. Así que algo Dios nos quiso decir con este mientras. Y este mientras es, mientras tú haces esto, Dios está trabajando por acá. Mientras tú crees que estás haciendo aquello para Dios, estás haciendo esto, Dios está trabajando contigo por acá. Lo vemos, por ejemplo, ahí en el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, Pedro tenía que subir a orar. Nos está mostrando un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas. Mientras aquellos hombres de Cornelio iban a visitarlo, Pedro fue, no porque fuera muy espiritual, sino porque fue tocado para orar con Dios. Y mientras él lo estaba orando, dice versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo, pues Dios les enseñaba otras cosas. No es casualidad que 6 veces viene en este capítulo el mientras y nada más 4 veces más en todo el libro de Hechos. Dios nos está mostrando que Dios estaba trabajando en Pedro, en Cornelio y en la gente. Así que tus planes no necesariamente van a ser los que tú quieres. Mientras tú piensas esto, Dios va a hacer esto. Mientras tú crees que esto es así, Dios va a hacer esto así. Así que lo más fácil es decirle a Dios, ¿hacia dónde vamos, Dios? No hacia dónde yo quiero ir. Perdón que te ponga de ejemplo, Rebe. Perdóname que te ponga de ejemplo. Mientras Rebe tiene ideas de este negocio, Dios le dice, aquí está esto. ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué debemos de hacer? Pues lo que tú quieras, Dios. Aquí estoy. Soy material dispuesto a donde tú me lleves. A donde tú me lleves. Pero a veces la falta de alegría, de gozo, de paz sobre todo, es cuando estamos en esa lucha interna que a veces ni cuenta nos damos, porque ya actuamos automáticamente. Y entonces nos resistimos a lo evidente. Hasta para la gente es evidente, pero nosotros decimos, no, es que yo quiero esto. Y hay una lucha. Y Dios, como es un caballero, pues no te va a regañar ni a agarrar a palazos, ¿verdad? Te va a respetar. Bueno, pues si tú quieres eso está bien, pero no es por ahí. Digo, no sé si es el caso, tú tienes que orar, obviamente, ¿verdad? Pero a veces pasa eso, ¿verdad? Así que esos mientras son importantes.
Así que para Pedro era toda una cuestión de juzgar y no tener compañerismo con los gentiles. De hecho, más adelante, en una de las cartas, Pablo reprende a Pedro. Pablo apenas se estaba convirtiendo y Pablo empezó a darse cuenta que esto no está bien. Y dice por ahí la escritura, en una de las cartas de Pablo, dice: entonces tuve que reprender al apóstol Pedro porque no andaba con honestidad. Porque ¿qué hacía Pedro? Ay, sí, hermano, todos los judíos y todo. Y luego los gentiles, ay, los hermanos gentiles, cómo los amamos en el Señor. Y luego llegaban los judíos. No, yo no me llevo con ellos. Andaba con hipocresía. Así que vemos un Pedro que sigue luchando como todos, ¿verdad? Está luchando el hacer la voluntad de Dios, el cambiar su forma de ser. Así que para un judío, ahora nosotros en la actualidad podemos juzgar a muchos hermanos creyendo que la forma, que lo que nosotros hacemos es la correcta. Hay muchos hermanos que dicen, no, es que en esa iglesia hacen eso. No, déjalos. Mira lo que dice Romanos capítulo 14. Este pasaje es uno de los más prácticos e importantes en la vida de todo creyente. Es una instrucción muy ad hoc, es una instrucción muy oportuna, ¿verdad? Una instrucción muy oportuna para la iglesia del siglo XXI. Dice Romanos 14:1, acuérdate que en la época Su teléfono se está quedando sin espacio de almacenamiento. ¡Qué terrible! Lo siento en el corazón. Seguimos ahí. Bueno, lo siento que no tengan espacio. Borren las fotos y los esos. Bueno, dice Romanos capítulo 14, recibir al débil en la fe, pero pon mucha atención, pero no para contender sobre opiniones. El apóstol Pedro estaba inmerso, no, yo no como carne. No, yo no voy allá con Cornelio porque es gentil, yo no me junto. Al judío se le tenía prohibido entrar a casa de un gentil. Pues yo no. Entonces nos dice que no para contender sobre opiniones. Y aquí vienen los conflictos que había en la iglesia del primer siglo. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Uno cree, y esto se da en los círculos cristianos en la actualidad, hermanos. Uno cree que se puede bailar. Uno cree que no se puede bailar. Porque uno cree que ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Había carnívoros y había otros que no les gustaba comer porque la ley dice que no. Pero esto es lo importante. El que come no menosprecie. Esa palabra creo que es lo importante. Dentro del cuerpo de Cristo y no nada más en esta iglesia. En otras iglesias, otros hermanos que a lo mejor tienen otras formas de adorar a Dios, otras formas de hacer las cosas. No los menosprecies. Yo me acuerdo en los primeros años de mi vida cristiana, todos tenían la sana doctrina. O sea, llegar, que no, es que mi iglesia es sana doctrina. Y otro, no, mi iglesia es de sana doctrina. Todos dicen que tienen la sana doctrina. ¿Y cómo sabes que tú tienes la sana doctrina? Pues estudiando. Pero si tú ves a algunos hermanos que no hacen las cosas como tú, no seas como Pedro menospreciándolos. Por eso dice ahí, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Es lo que enseña la Escritura. ¿Está bien comer esto? ¿Está mal comer esto? ¿Está bien bailar? ¿Está mal bailar? ¿Está bien oír música? ¿Está mal? ¿En una iglesia debe haber tamborazos? No, en una iglesia no debe haber tamborazos. O sea, tantas cosas, ¿verdad? Claro, si son cuestiones doctrinales, pues sí, ¿verdad? Es diferente. Pero pues la Biblia, gracias a Dios, no le puso partitura a los salmos. Pues ahí está la letra, pero el ritmo no aparece.
quién sabe cómo haya sido. Pero en los Estados Unidos hubo un debate ya a finales del siglo XIX, principios del XX, del tipo de música, ¿no? Y estaban acostumbrados a los himnos de muy buenos hermanos que escribieron en el año 1800 y Santo, Santo, Santo y todos esos himnos hermosos. Pero hubo hermanos que metieron ahí a lo mejor un sintetizador, ¡ay! Desde el diablo. No menospreciemos, ni yo soy más espiritual, ni no juzguemos. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Dios nos perdonó. O sea que las dos cosas son correctas. Pues vamos a ver más adelante que el secreto está, cada uno esté convencido en su propia mente y hágalo para Dios. Hágalo para Dios. Dice, versículo 4, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? ¿Qué le importaba a Pedro si Cornelio reunió a toda su familia y a lo mejor ni había uno que otro que todavía tenía sus dioses? Pues ¿qué importa? Iban a escuchar la palabra de Dios. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si Dios, uno tiene que tener la humildad, número uno, cuando hay este tipo de cuestiones no doctrinales y no esenciales, estamos hablando de cosas no doctrinales y no esenciales. La Biblia no te dice que bailes o no bailes. La Biblia no te dice que oigas música. Digo, si tu espíritu lo rechaza, pues haz caso a tu espíritu. ¿Sí me explico? No impongas, y mucho menos a otro hermano. Y si él está equivocado, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces Dios le va a mostrar, porque es Señor de él, tú no eres Señor de él. Este capítulo 14 es muy interesante, muy práctico, muy importante, porque nos evita el legalismo. Y Pedro todavía andaba en esas luchas, ¿verdad? Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. No, es que ahí no, pues es que el sábado debe de guardarse. Decían unos hermanos, ¿no? Y otros, no, pues ya el sábado es cosa de la ley, ahora el Señor Jesucristo se levantó en primer día de la semana, nos reunimos el domingo. Había diferencias. Bueno, pues el que quiera reunirse el sábado, que se reúne el sábado. Quiere reunirse el domingo, se reúne el domingo. Pero todavía en la actualidad existen esas disputas tontas, inmaduras, ¿no? Ahora, por ejemplo, que fue Navidad. No, es que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Pues no, claro que no. Pero entonces, eso no es correcto. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice que nadie nos juzgue en cuanto días de fiesta, luna, todo eso, porque ahora, si a ti yo tengo el testimonio, y con esto estoy prácticamente empezando a terminar, yo tengo el testimonio de un pastor, que quiero mucho, y que este hermano en su congregación no bailaba. Bueno, yo no bailo porque tengo 2 pies izquierdos, pero eso es otra cosa. Pero este pastor no bailaba. Y algunos hermanos, pues de repente bailaban, pues no sé, era a lo mejor con la comida de algunos amigos, iban ahí y otros bailaban y, ¿te acuerdas de aquella canción? Y bla, bla, bla. Pero él no bailaba. Y entonces, como era pastor, pues tenía una influencia directa o indirecta sobre la congregación, era natural. Y él le preguntaban, oye, pero pues, ¿bailar no es pecado? No es pecado, decía él. Entonces, ¿uno puede bailar? Sí, puede bailar. ¿Y tú por qué no bailas? Porque yo no bailo. Porque yo fui del ballet de Fiebre el sábado de la noche de Fito Girón. Y por ahí está el video y sale ahí el hermano, ¿eh? Si sale el pastor. Por ahí anda ahí. Y dice, y a mí eso me recuerda en las infidelidades, en las drogas,
en el destrampe en el que vivía. Y a mí bailar me recuerda eso. Yo no quiero ya eso. Era distinto, ¿no? Tenía su razón particular. ¿Y qué te queda a ti? Pues respetarlo. Como a lo mejor otro tiene su razón particular, ¿no? Yo me acuerdo, yo nunca he bailado, pero pues, las veces que he bailado fue porque me casé con mi esposa por los 15 años de Abby y los 15 años de Ana. Y ahí pues ni modo. La verdad, pues no, pero pues, ¿por qué? Porque eran mis hijas, es mi esposa, ¿me explico? O sea, iba más allá, era el amor que Dios quería que tenga hacia ellas. Y no porque lo vea malo, no es pues simplemente porque no me gusta. Pero ese soy yo, no tienes que ser tú igual que yo. Ese soy yo. Pero no es correcto decir está bien o está mal, porque la Biblia no te dice. La Biblia no te dice si eres vegano o si eres vegetariano. Eso no te dice nada la Biblia. Nos da libertad. Lo que no nos da o no nos permite la Biblia es juzgar y menospreciar. Porque entonces caeremos como Pedro, menospreciando lo que Dios había limpiado, como Cornelio, que ya estaba trabajando con él para que escuchara el Evangelio, y él se sentía superior. Seguimos ahí para terminar, dice versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Este es el secreto. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. ¿Te fijas el equilibrio? Esto es madurez. Para allá iba Pedro. Dios tuvo que revelarles el lienzo para que él se diera cuenta de que lo que Dios limpió, aunque fueran judíos, él no lo llamara inmundo. Es una lección fuerte porque nos enseña a soportarnos como creyentes. No le pongas cargas al no creyente. ¿Le estás compartiendo de Cristo a un no creyente? Lo peor que puedes hacer es juzgarle por su vida. Dile, tu vida no tiene contento a Dios, pero Jesús quiere perdonarte. Eso sí se lo puedes decir, por supuesto, ¿verdad? Pero no lo señales, ¿me explico? Ay, es que la muchachita, ay, qué bárbaro, es el 13º novio. Pues, ¿qué esperas? Pues, sí, eso es. Porque si no, la gente no va a venir a Cristo porque no se siente digna. Y nadie somos dignos. Vamos a orar y despedirnos. Y vamos a orar y decirle a nuestro Dios: Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta enseñanza tan práctica, esta enseñanza, Señor, donde nos haces ver que aún el apóstol Pedro tenía sus errores y estaba creciendo y estaba en este camino, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que el apóstol Pedro hoy, al estar contigo, es un hombre perfecto, como lo vamos a hacer cada uno de los que hemos confiado en Jesús. Oramos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a terminar.